tienen preguntas, igual por favor siéntanse libre de interrumpirme porque no estoy viendo el chat, por ejemplo, si escriben cosas, no lo veo. Entonces, si tienen preguntas, por favor, interrúmpanme sin problema. Vale, Perfecto, entonces ingeniero. primero, pues, dime. Sí, sí, perfecto. Lo estamos copiando, escuchando bien y con mucho gusto estaremos atentos al chat y a las preguntas que puedan surgir. Continúe, por favor, ingeniero. Bueno, perfecto. Pues muchas gracias primero que todo por el espacio. Me quiero primero que todo presentar con ustedes. Mi nombre es Julián Delgadillo. Soy el director de desarrollo de negocio de una compañía llamada BlueTap Solutions Colombia, que es enfocada o que es una compañía de nicho, del nicho de los datos. Y pues como tal nos enfocamos en los retos derivados o en más bien ayudarle a nuestros clientes con los retos derivados del manejo de los datos y el ciclo de vida de los datos. Hoy vengo a hablarles de arquitectura de datos y cómo aplicar o cómo apalancar el desarrollo de una estrategia eficiente de los datos en una arquitectura de la misma manera eficiente. Yo soy ingeniero electrónico, soy ingeniero de la Universidad Inca de Colombia, tengo una maestría en administración de negocios, es decir, he ejercido mi carrera de una manera un poco diferente a la que normalmente la ejercería un ingeniero electrónico, porque la he abordado desde el punto de vista más de la administración. Sin embargo, pues llevo ya unos 10 años trabajando en el mundo de los datos y por consiguiente he tenido que especializarme en este mundo y bueno, pues muy feliz de compartir ese conocimiento hoy con ustedes en este espacio. Entonces, en estos 45 minutos que nos quedan, les voy a hablar un poco de estrategia de datos, de arquitectura y, como decía hace un rato, cómo apalancar esa estrategia o ese desarrollo de un negocio en datos y en una arquitectura eficiente. Sin más, entonces voy a comenzar por hablarles o por ponerlos un poco en el contexto que vivimos actualmente. Hoy, digamos que se escucha mucho el tema de que la data es el nuevo oro. Pues resulta que con los datos pasa un poco lo mismo, ¿no? Los datos no sirven mucho si están por allá en un sitio de manera cruda y sin tratarlos, sin usarlos, sin procesarlos, sin transformarlos en algo que sea un poco más útil, ¿no? Lo mismo pasa con el petróleo. El petróleo enterrado no sirve ni vale de nada prácticamente, sino vale más convertido pues en gasolina, en aceites o en lo que sea. Entonces, lo que vamos a tener aquí es la Ingeniero necesidad Julián, de convertir. Señor. disculpe, qué pena. Creo que está consumiendo recursos la cámara porque lo estamos escuchando intermitente. Por favor, Bueno, la voy a gracias. apagar para a ver si mejora la cosa. Genial, gracias. Listo. Entonces aquí de esto parte la necesidad de poder utilizar de poder convertir esos datos crudos en algo que tenga un poco más de valor, ¿no? Luego, ¿qué tan grande es lo que hoy en día nosotros tenemos como datos normalmente en nuestras organizaciones? Lo primero es que tenemos que tener en cuenta de qué dimensión de datos estamos hablando. Hoy en día ya estamos hablando de volúmenes del orden de los petabytes, que es la parte que está aquí resaltada, pero aún así, digamos que los petabytes no son la unidad más grande que existe, pues digamos, para poder medir el volumen de los datos, ¿no? Después de eso, pues están los hexas, las zetas e incluso los yottabytes. Entonces, eso atado al volumen de datos que se ha creado
hasta el día de hoy en el mundo, pues nos da un dato que es bastante interesante, y es que el 57% de los datos que existen hoy en día se han creado solamente en 3 años, es decir, en los últimos 3 años. Lo cual quiere decir que el crecimiento de los datos, del volumen de datos que existen en el mundo, gracias a todo lo que tiene que ver con IoT, wearables y ese tipo de tecnologías, pues crece de una manera exponencial, a tal punto que para los próximos 3 años nuevamente habremos duplicado esta cifra, es decir, incluso triplicado si tenemos en cuenta que en el 2020 teníamos solamente 64 zettabytes, y ya se dieron cuenta en la lámina anterior a cuánto equivale un zettabyte. Quiere decir que si en 2020 teníamos 64 zettabytes, ya para 2025 estaremos hablando de 181 zettabytes. Pero ¿qué es lo que produce todos esos datos? Bueno, vivimos en un ecosistema lleno de dispositivos inteligentes, de IoT, de wearables, de redes sociales, de medios de comunicación instantáneos, por ejemplo. Y bueno, todos esos datos que se generan tienen que ir a alguna parte, ¿no? Entonces, este es una lámina que me gusta porque nos da una dimensión de cuántos datos se pueden llegar a generar en un solo minuto en Internet. Entonces, para que se hagan una idea, solamente en Facebook se suben 240.000 fotos en un minuto en todo el Internet. Otro de los datos aquí bastante interesantes, por ejemplo, es que en lo que tiene que ver con búsquedas, solamente en Google estamos hablando de 5.7 millones de búsquedas en un minuto. Y bueno, pues ni hablar de las plataformas un poco más concurridas, ¿no? Cuántas horas de visualización se tienen de videos de YouTube, cuántas fotos o cuántos posts se hacen en Instagram en un minuto, que estamos hablando de 65.000. Bueno, esto hace que pues lleguemos a un problema. Este es el problemita de la capacidad versus la cantidad, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que mencionaba hace un rato, y es que el volumen de datos pues crece exponencialmente, pero la capacidad de procesarlos y por supuesto analizarlos solamente crece de manera lineal. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos unos gaps que tenemos que de algún modo cubrir. Todo esto que está aquí son unas capacidades que hoy en día son muy difíciles de cubrir, porque básicamente para poder analizar todo este montón de información, pues las compañías tendrían que estar contratando casi que 150 ingenieros todos los días. Y eso pues es literalmente insostenible o inviable. Entonces, ahí es cuando comienza a aparecer la tecnología como un apalancador de ese tipo de soluciones. Eh, y esa misma tecnología es la que aporta en este nuevo paradigma. ¿Cuál es el nuevo paradigma hoy? El paradigma es pasar de tener datos a tener conocimiento. El problema es que pasar de tener datos a tener conocimiento implica transitar por un camino algunas veces espinoso llamado analítica. La analítica, pues obviamente, al final de cuentas es la que nos da los frutos que podemos consumir al convertir datos crudos en valor. Entonces, de esto se derivan unos retos, ¿no? El primer reto de estos es cómo capturar esos datos, ¿no? Cómo cojo los datos de diferentes fuentes, los integro en repositorios unificados que me permitan hacer procesamientos masivos, paralelos, incluso en tiempo real de información. Luego, cómo hago el procesamiento de todos esos datos, cómo convierto datos, cómo transformo, cómo hago procesos de calidad, cómo hago procesos de limpieza, de aplicación de reglas de negocio, de homologación, para finalmente pues poder convertirlos en valor, ¿no? Como convertir todos esos procesamientos que se hacen esos datos en indicadores, básicamente, que permitan tomar decisiones. Entonces esto genera un ciclo que se debe cumplir y unos pasos por los cuales se debe transitar. Para eso
pues se genera una cultura. Digamos que las compañías hoy en día buscan una cultura que hoy se conoce como data driven, ¿no? Y es la capacidad que tienen las compañías de poder tomar decisiones basándose en datos. Eh, en la experiencia de los años, se ha podido evidenciar que apalancar esa cultura requiere de 4 torres de especialidad. La primera es tener los skills suficientes para poder desarrollar estrategias de Big Data, para poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con procesar volúmenes masivos de datos en periodos muy cortos de tiempo. La segunda es todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, y es si ya tengo la capacidad de procesar de manera masiva datos, como también de manera simultánea puedo hacer análisis en múltiples dimensiones del negocio, cómo puedo hacer tableros de control, cómo puedo establecer alertas, etcétera. La tercera es analítica, y es cuando ya simplemente paso de hacer descripciones de lo que ya pasó, de analizar la historia, y puedo hacer una de dos cosas: un poco de análisis, o tratar de responder preguntas del negocio de una manera más compleja o preguntas más complejas, o la otra es anticiparme ya al futuro, ¿no? Y tratar de hacer más que descripciones, pues hacer predicciones o hacer prescripciones o hacer simulaciones que me permitan anticiparme a escenarios futuros. Y por último, pues el gobierno. El gobierno de datos es un tema para nada menor, es un tema bastante complejo de hecho, y es un tema que históricamente las compañías deciden dejar pues para lo último, porque en algún punto todos entramos en un dilema, y es que tenemos que ser capaces de entregar valor a la organización de una manera ágil, pero a veces las tareas de gobierno se perciben como ralentizadoras de esa generación de valor. Entonces, cuando se entra en ese dilema, normalmente la decisión es aportemos valor rápido y las tareas de gobierno las vamos ajustando por el camino. Bueno, esos ajustes por el camino nunca pasan, terminan por nunca pasar, y cuando tenemos un problema mayúsculo es que nos damos cuenta que en verdad hay que implementar una política de gobierno de datos. Entonces, las arquitecturas de datos han tenido que evolucionar para poderse adaptar rápidamente a esas nuevas necesidades de los negocios. Quiero comenzar por explicar un poco la historia. Aquí estamos viendo temas de bases de datos. Las bases de datos, digamos que en su auge, digamos, bases de datos existen yo creo que hace unos 100 años, pero digamos que el auge principal de las bases de datos viene como desde los 1980s, en donde ya se empezaron a ver las primeras bases de datos relacionales con más fuerza, o sea, todo el auge de Oracle, por ejemplo, IBM también, por su parte haciendo lo propio, etcétera. Y la importancia que empezaron a tomar las bases de datos, pues fue efectivamente la forma como reemplazaban todos los sistemas de almacenamiento de datos tradicionales, como eran las hojas de cálculo, por ejemplo. Pero luego esas bases de datos comenzaron a quedarse un poco cortas en el sentido de poder tener aplicaciones más orientadas hacia la analítica, y menos hacia el almacenamiento puro y duro de datos. Entonces ahí es cuando empieza a nacer la necesidad de tener unas metodologías de almacenamiento de datos diferentes, y ahí es cuando nacen los data marts. Los data marts encontraron una forma de vivir, de coexistir en unas herramientas llamadas bodegas de datos. En principio, los data marts no necesitaban de las bodegas de datos, se podían tener data marts a partir de bases de datos normales, pero rápidamente el concepto de bodega de datos comenzó a posicionarse muy bien, porque simplemente ya no era una simple base de datos, sino que a partir de una gran base de datos, pues yo podía generar nuevas bases de datos que permitieran responder preguntas de negocio gracias a tener datos
organizadas de una manera dimensional. ¿Eso qué quería decir? Que yo ya podía hacer un análisis específicamente del área de finanzas, un análisis específico del área de gestión humana, etcétera, etcétera. Y esas bases de datos solucionaron muchos de los problemas, pero también rápidamente empezaron a tener otro problema y era todos los temas asociados a el costo de mantenerlas, por un lado, y por el otro lado, el costo o más bien la necesidad o la imposibilidad de tener un performance superior. ¿A qué se refiere el performance? A la capacidad de entregar resultados o de procesar datos de una manera más ágil. ¿Y esto por qué pasaba? Porque las bodegas de datos vivían en data centers on-premise dentro del cliente, lo cual pues inminentemente las condenaba a estar ligadas estrictamente con las capacidades de cómputo, de memoria, de red, de almacenamiento que tuvieran los servidores que las contenían. Y ahí es cuando más o menos ya en el año 2010, estamos hablando, que empezó en furor todos los temas que tienen que ver con nube, pues aparece un nuevo concepto que se llama Data Lake. El Data Lake lo que permitió fue tener las capacidades de una bodega de datos, pero ya de una manera elástica. Entonces, era ideal o es hasta la fecha ideal cuando uno tiene la necesidad de procesar datos con alto nivel de consumo de recursos por periodos de tiempo específicos y luego por fuera de esos periodos de tiempo, pues volver a unas capacidades básicas o capacidades estándar. Entonces, otra de las cosas que mejoró el tema del Data Lake fue las capacidades, no solamente a nivel de cómputo o de procesamiento, sino también a nivel de almacenamiento. Porque pues en una bodega de datos normalmente uno tenía discos de 1 tera, ya hoy en día pues se tienen discos de 1 tera y pues todos los discos que uno quiera poner en los diferentes arreglos que existen, pero los data lakes ya no están supeditados a un disco que tenga uno en una máquina, sino que simplemente, pues casi que la capacidad de almacenamiento para datos históricos es ilimitada. Entonces, bueno, el data lake se posiciona súper bien, pero la evolución no se detiene ahí, ¿no? Entonces, hablábamos de bodegas de datos y sus ventajas, luego pasamos a un data lake, pero aquí se genera una nueva disrupción. Hace un par de años, unos 4 años, podríamos decir, se genera una nueva disrupción en lo que tiene que ver con las arquitecturas de datos. Pasaba algo con los data lakes y es que la forma para almacenar grandes cantidades de datos a bajos costos era pues utilizar unos formatos de compresión bastante grandes, pero que a su vez pudieran o no representaran una pérdida de datos. Esos formatos de compresión, bueno, hoy en día se conocen como Parquet, como Avro, entre otros que hay, ¿no? Esos formatos de compresión obligaban a tener que utilizar unos lenguajes de programación para poder hacer consultas a esos datos, para poder hacer movimientos de esos datos entre diferentes capas de esas arquitecturas, en general para poder hacer una cosa tan simple como hacer un insert, un delete o un query a los datos, pues tenían que utilizar unos lenguajes de programación específicos o se tienen que utilizar unos lenguajes de programación específicos hoy en día como Scala, como Python, como PySpark. Y eso por un lado representa un problema porque no en todos lados se tienen esas capacidades, no en todos los equipos que trabajan administrando las arquitecturas de datos de las compañías, pues cuentan con habilidades de programación en esos lenguajes. Y por otro lado, el problema que se tenía es que los data lakes no tenían capacidades transaccionales. ¿Qué significa que no se tenga una capacidad transaccional en un data lake? Que cuando uno va a ingresar una tabla, cuando uno va a actualizar una tabla, pues sencillamente el data lake no está hecho para eso. Entonces no te permite actualizar, digamos, insertar una fila en una tabla o actualizar o modificar una fila de una tabla, sino simplemente tienes que sobreescribir toda la tabla
completica. Entonces eso tiene unos tiempos, eso tiene unos costos, etcétera, y eso se empezó a volver inconveniente. Entonces aquí aparece la nueva disrupción, el nuevo concepto, y es cuando llega el Data Lakehouse. El Data Lakehouse lo que hace es que le agrega una capa adicional al Data Lake tradicional con dos objetivos. El primero, brindar la posibilidad de volver el Data Lake transaccional. Entonces, cuando el Data Lake se vuelve transaccional, ya tienes dos beneficios. El primero, que no tienes que tener habilidades muy avanzadas para manejar datos. Esto quiere decir que con que sepas hacer desarrollos o consultas o programación en SQL, vas a estar bien. Y la segunda es que el Data Lake se vuelve completamente transaccional. Entonces aparecen los conceptos de deltas de información. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los días tú puedes actualizar una tabla simplemente con los registros del día y los registros que ya estaban ahí pues se quedan quietos, entonces eso disminuye notoriamente los tiempos de procesamiento de datos. Sin embargo, digamos que hoy estamos, creo que hace por ahí un año, 2 años, ya estamos viviendo una nueva disrupción. Esto no para. La nueva disrupción se debe a que tú o en una compañía se puede tener un data lakehouse, pero por X o Y razón, políticas de la compañía de no tener todos los datos con un solo proveedor, o porque se copó la capacidad en un lado, o porque hay unos niveles de latencia bastante altos con un proveedor, se decide tener otro data lakehouse puede ser en otro proveedor o en otra región o en otro país, por ejemplo. Y el problema es cómo mostrarle a los usuarios que consumen los datos como si estuvieran en un único lugar de manera centralizada. Entonces ahí aparece una nueva disrupción que se llama virtualización de datos o data virtualization en inglés, o también a esto se le conoce como data mesh. El data mesh es la posibilidad que se tiene de poder ver todos los datos, estén donde estén en la arquitectura que estén, con el proveedor que estén, en el lugar que estén, como un solo repositorio unificado y centralizado. Hoy estamos en eso, digamos que lo último en arquitectura que hoy en día se puede tener en una compañía es una arquitectura de data mesh. Y bueno, en eso hay todavía demasiado terreno por explorar, hay muchos casos de uso ya implementados y que están arrojando muy buenos resultados, pero hay mucho camino por recorrer para las compañías actualmente, que incluso algunas todavía están hablando solamente de bases de datos. Así se debería ver una arquitectura, como esta que ustedes ven aquí. Esto es una arquitectura de datos, orientada a datos, y aquí quiero hacer una aclaración. Hay arquitecturas de TI y arquitecturas de datos, y ninguna de las dos, o bueno, en una arquitectura de datos, rara vez hay algún componente de una arquitectura de TI, como son, por ejemplo, las máquinas virtuales. Eso hoy en día no es obligatorio tenerlo, solo que en algunas arquitecturas, por algunas definiciones, pues bueno, ya se tiene. Pero hoy en día las arquitecturas de datos no necesitan máquinas. ¿Qué quiere decir esto? Que las arquitecturas de datos en su mayoría hoy ya son serverless. Eso significa que todos los componentes prácticamente que se usan en una arquitectura de estas son de software como servicio. Entonces, así debería verse más o menos, esta es la forma como debería funcionar, con unas fuentes de datos aquí a la izquierda, enviando datos todo el tiempo, fluyendo hacia unas herramientas que aquí tenemos como data loaders, pero que no son más que simplemente herramientas diseñadas para integrar todos estos datos en los data lakes. Esta parte que está aquí, pues ya sería nuestro data lake. También podría ser un lakehouse,
o también podría ser, si tuviera una capa superior, pues el data mesh del que les estaba hablando hace un momento. ¿Cómo fluyen los datos? Los datos fluyen a través de unos cargadores de datos que están acá, llegan a estos repositorios, y en esos repositorios normalmente siempre existen tres zonas. Una zona que se llama de data cruda, en donde simplemente los datos llegan sin ningún tipo de procesamiento, llegan vírgenes como salen de sus orígenes. Luego en esta zona de Trust Data, lo que se hace es hacer procesamientos a esos datos para aplicar todo lo que tiene que ver con, bueno, me salté una cosa, aquí en Raw Data se hace todo lo que tiene que ver con calidad de datos, todo lo que tiene que ver con validaciones y transformaciones livianas. ¿Qué es una transformación liviana? Quitar un espacio, quitar un guión, cambiar un formato de fecha, convertir minúsculas a mayúsculas, quitar campos vacíos. Eso digamos que son las transformaciones livianas. Y luego, cuando se pasa aquí a Trust Data, lo que se hace ya es aplicar reglas de negocio, reglas de homologación, generación de campos calculados, etcétera. En general, todo lo que implique o lo que se tenga que hacer para que luego, cuando se pasen los datos acá, pues tengamos tablas de dimensiones, tablas de hechos, en general, la data lista para poder consumir por parte de los usuarios del negocio. Entonces, los usuarios del negocio normalmente consumen estos datos a través de herramientas de visualización o a través de servicios de Machine Learning, en donde científicos de datos pueden hacer todo tipo de simulaciones, predicciones, prescripciones, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando de un data lake. Cuando sumamos esta parte de acá, que es el data sharing, ya lo convertimos en un lakehouse. Porque aquí ya estamos hablando de lenguajes SQL, ya estamos hablando de bases de datos multidimensionales, aquí ya estamos hablando de convertir a este gran repositorio que está aquí en un repositorio transaccional. Y bueno, a partir de ahí, pues todos los add-ons que uno necesite para poder entregar insights al negocio, para poder implementar herramientas de inteligencia artificial, como hoy en día ustedes han visto ChatGPT, que es una de las herramientas de inteligencia artificial que se pueden utilizar hoy en día ya para lo que es desarrollo tecnológico. Y hay unas capas transversales a todo esto que les acabo de mencionar, como son las capas que tienen que ver con gobierno. El gobierno, digamos que uno de los apalancadores de las estrategias de gobierno de datos, pues se concentra en los catálogos de datos, que básicamente le muestran al usuario qué es lo que tiene un campo de datos por dentro, todo lo que tiene que ver con auditoría, para ver todo lo que es control de acceso, roles, perfiles, usuarios. Y por último, el linaje. El linaje tiene que ver con todo lo que es la trazabilidad de un campo desde su producto final hasta sus orígenes, más que todo como de atrás hacia adelante. Es decir, este dato que yo estoy viendo, ¿cómo nació? Eso es el linaje, cómo nació el dato que estoy viendo actualmente. Vale, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ok, ingeniero. Bueno, en este momento entonces abrimos el espacio para que formulen sus inquietudes o aportes. Recuerden que pueden Sí, levantar la manito o por el chat hacer sus inquietudes. si tienen alguna pregunta y si no, les cuento lo siguiente. No tenemos levantado manitas, ingeniero. Yo creo que podemos continuar, por favor. Gracias. Listo, perfecto. Vale, entonces hay un tema que es la tecnología. ¿Cuáles son las tecnologías que se involucran normalmente en lo que tiene que ver con datos? Como se podrán dar cuenta, en esta gráfica hay muy pocas tecnologías que de manera tangencial se abordan de las tradicionales tecnologías de desarrollo de software,
como son estas que estoy resaltando aquí en este circulito rojo. Estas tecnologías de aquí abajo son las que uno normalmente utiliza para hacer el desarrollo de software puro y duro. En datos no desarrollamos software puro y duro. Lo que hacemos es desarrollar piezas de software enfocadas en o mover datos de un lado hacia otro o aplicar reglas de transformación, ya sean livianas o pesadas, a datos que existen. Pero en datos, en todo lo que es Big Data, en arquitectura de datos, no se hace desarrollo de aplicaciones, aplicaciones móviles, software a la medida como tal, como un ERP, un CRM, ese tipo de cosas en datos no se hace. Por ende, van a ver ustedes aquí tecnologías de nube, como GCP, como Azure, como AWS, el mismo Oracle, que están enfocadas a todo lo que tiene que ver con almacenamiento y procesamiento de datos en la nube. Luego hay unas tecnologías que son, bueno, y aquí abajo pues entra otro actor que es Snowflake, que Snowflake ya es un proveedor de servicios de nube enfocado específicamente en datos. Ya estas personas, digamos que los de arriba le dan a uno las herramientas para que uno haga su data lake a su medida. Snowflake lo que hace es que ya te entrega el data lake prehecho, prearmado y tú solamente tienes que empezar a ingestar ahí, poblar y hacer tus procesamientos de datos ahí arriba. Y aquí a la derecha están tecnologías un poco más tradicionales que son como las que normalmente se usan en arquitecturas on-premise, tanto en base de datos como Oracle, que es como de lo más normal, junto con MySQL y SQL Server. Y bueno, algunos bancos, bueno, de hecho la mayoría de bancos utiliza IBM, algunos Nitiza, y bueno, Teradata y Cloudera, que por ahí abajo lo tengo en Big Data, que también tiene varios casos de uso. Luego, pues hay herramientas de modelamiento de datos, hay herramientas de ETLs que sirven para hacer las integraciones entre diferentes fuentes de datos, hay herramientas de reportería, que esto es todo lo que tiene que ver ya con cómo presento los indicadores de gestión a los usuarios. Entonces aquí, pues el más famoso es Power BI, Tableau, ClickView, y ahí en adelante, pues hay otros jugadores, ¿no? Como MicroStrategy, el mismo IBM Cognos Domo. Y luego aquí están las herramientas para hacer ciencia de datos. Entonces está Jupyter Notebook, R, Python, que son herramientas para poder hacer todo este tipo de diseño de algoritmos para hacer predicciones, prescripciones, simulaciones. Herramientas también de Machine Learning, inteligencia artificial, para poder apalancar el desarrollo de predicciones. Y luego todo lo que tiene que ver con contenedores, servidores y automatización, todo lo que es continuous integration, continuous delivery, digamos que aquí de lo que tiene que ver con DevOps también hay, esto da para otra charla específica de DevOps, no me quiero enfocar mucho aquí, pero básicamente DevOps ha sido otro de los hitos disruptivos en todo lo que tiene que ver con desarrollo de software, así que eso da para otra clase específicamente de DevOps, pero ahí también están esas tecnologías que actualmente se usan en las arquitecturas de datos y pues todo lo que tiene que ver también a nivel de Big Data, como Cloudera, Hortonworks, Hadoop. Estos son ecosistemas open source que hoy en día, digamos, gracias a sus bajísimos costos de mantenimiento, pues se han adoptado en algunos casos de uso. Bases de datos en memoria, bases de datos no SQL, todo lo que es adquisición de datos en tiempo real o streaming que llaman hoy en día, también están acá. Estas son las herramientas para hacer virtualización de datos o data mesh. Digamos que Dremio y Denodo podrían ser dos de los principales exponentes del tema. Y por último, todo lo que es la capa de microservicios. Aquí nos metemos un poco más a modernización, ¿no? A pasar de aplicaciones monolíticas a microservicios que se aborda de una manera muy tangencial en lo que tiene que ver con datos, pero que igual hace parte del ecosistema de tecnologías. Y esta es una parte bastante importante y es que quiénes son los que participan en lo que es diseño,
operación, mantenimiento y soporte de las arquitecturas de datos. Y esto aquí es súper importante porque de esto, literalmente de esto es de lo que no hay hoy en día. Nosotros los que trabajamos en consultoría nos pasamos la vida buscando gente, o más bien esta gente. Entonces, obviamente hay gerentes de proyecto, jefes de proyecto, digamos que hasta aquí el nivel de especialización no es tan alto, pero de aquí para abajo, pues los niveles de especialización son considerables en lo que tiene que ver con arquitectos de datos, tanto de la parte de gobierno como la parte de arquitectura per se, líderes funcionales, líderes de gestión del cambio, consultores de metadatos, consultores de BI, tanto de la parte funcional como desarrolladores puros y duros, consultores de gestión del cambio, y acá pues está todo, digamos, lo que es la fuerza de ingeniería de una estrategia o de una arquitectura de datos, en donde pues obviamente están los ingenieros de datos, están los ingenieros de datos cloud, que estos pueden ser a nivel Big Data on-premise, estos pueden ser ya un ingeniero de datos AWS, Azure, GCP, los ingenieros DevOps, los desarrolladores de BI, de Business Intelligence, y por último, pues los consultores de analítica. Y aquí, pues, si alguno es curioso con el tema y si alguno es apasionado un poco por el tema de los datos, se estará preguntando, ¿y dónde están los científicos de datos? Bueno, eso también da para otra charla específica de ciencia de datos, porque el tema es largo, largo. En realidad es que un científico de datos es como un unicornio, y creo que las consultoras de datos estamos entrando en la onda de ya no buscar científicos de datos, porque son tan escasos y hay tanta gente que se hace llamar científico de datos y que en realidad no lo es, que la tendencia últimamente es considerar al científico de datos no como una persona, sino como las capacidades de un equipo completo. Un equipo que está compuesto por un ingeniero de datos, que está compuesto por un desarrollador BI, que está compuesto por un consultor de analítica y que está compuesto por un arquitecto. Más o menos eso es lo que viene a equivaler el famoso científico de datos hoy por hoy. Esta lámina porque es importante, porque también si ustedes quieren enfocarse en este mundo de datos, quieren dar de pronto un giro en su carrera, si bien están por el mundo del software o de la seguridad o el desarrollo como tal, o ya están en este mundo de los datos, pues estos son los niveles de enfoque que hoy en día está buscando la industria, que está contratando y que está pagando buenos salarios. Esto es solo un ejemplo para que tengan en cuenta cómo luce una arquitectura en AWS y básicamente todas las arquitecturas tienen una capa de ingesta, una capa de almacenamiento, una capa de procesamiento, una capa de análisis dimensional y una capa de presentación. Entonces, en AWS más o menos una arquitectura luciría así, en donde tienes componentes para hacer cada una de las capas que acabo de mencionar. En Azure luciría así, en donde también tienes los mismos componentes para hacer ingesta, almacenamiento, procesamiento, análisis y presentación. Y más o menos en GCP o en Google Cloud funcionaría así, en donde también tienes lo mismo, ingesta, almacenamiento, procesamiento y presentación, ¿no? Entonces, esto de las nubes últimamente es como, todas son muy buenas y básicamente la que uno escoge es la que más se adapte al ecosistema, tanto de tecnologías que se tienen internamente como de las capacidades que tengan las personas que hacen parte del equipo que internamente también tengo. Porque si tengo un montón de ingenieros especialistas en AWS, pues las razones para escoger una nube diferente de AWS serían demasiado particulares para que esa decisión fuera así, por ejemplo. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí solamente si tienen alguna pregunta y solamente los dejo con esta lámina que les ilustra un poco de quiénes somos nosotros hoy en día. Esto no lo comenté al comienzo, pero nosotros somos la compañía de IBM
especializada en Big Data, con presencia en 4 países, desde los cuales operamos o tenemos operaciones en 10, y hoy en día pues ya somos casi unos 1.300 empleados que en promedio hacen unos 200 proyectos al año. Entonces, pues me encantó conversar con ustedes estos minutos. La hicimos un poquito comprimida por el tiempo y porque quería guardar estos 8 minutos que me quedan para responder las preguntas que les haya generado esta presentación. Así que, si tienen preguntas, gustoso de atenderlas. Perfecto, ingeniero Julián, excelente presentación, muchas gracias, bastante contenido y bueno, ya vimos que hay mucho tema por tratar con el ingeniero Julián. Nuevamente entonces abrimos micrófonos aquí, nos están diciendo que muchas gracias. Ingeniero Jesús Emiro, si desea participar, con mucho gusto ya puede activar su micrófono. Para todos ya queda habilitado el micrófono. Ingeniero Jesús Emiro. Bienvenido, ingeniero Jesús. Bueno, nos están diciendo aquí en el chat que muchas gracias, que bastante interesante el tema. No, creo que no. No tenemos inquietudes, comentarios, aportes. Ingeniero, mientras la gente de pronto, esperemos un momento. No, aquí nuevamente gracias. Este material, ingeniero, lo podemos compartir con los asistentes. Sí, por supuesto. Sí, Y de paso perfecto. lo paso a la plantilla de ASIEM, que en verdad, disculpas, se me pasó pasarlo a la plantilla de ASIEM, pero lo envío en la compartida del material ya con la plantilla de ASIEM. Perfecto. En esta misma presentación, entonces vamos a encontrar igual los datos del ingeniero Julián para que posterior a esta presentación, si desean contactarlo, lo pueden hacer con el mayor de los gustos o a través de nosotros. Nosotros serviremos ahí como puente. También informarles que el ingeniero Julián, ya tenemos una agenda con él para próximas actividades en temas relacionados al que hoy vimos. Entonces, igual para que nos estemos programando, agendando y lógicamente acompañarlos. Bueno, nada, ingeniero. De verdad, nuevamente muchas gracias por sus aportes. No sé si quiera dar un aporte final, ingeniero, aquí a la audiencia. No, agradecerles por el espacio. De verdad que es para mí muy, muy enriquecedor ahora poder hacer parte de esta familia de compartimiento, si me permiten la expresión, del conocimiento, ahora ya desde este punto o desde esta perspectiva de practicante de los temas asociados a los datos ya en el mundo real, ¿no? Porque obviamente yo conocí a CIEM como todos desde la universidad y bueno, es como para nosotros los ingenieros electrónicos, es como ese alma mater y creo que es un alma mater a la cual también todos nos debemos porque en la medida en que hagamos crecer nuestra profesión, eh, pues vamos a tener pues un montón de beneficios, ¿no? Entonces, pues encantado de hacer parte de esta iniciativa, de poder compartir mis conocimientos. Hoy vimos un brochazo a muy alto nivel de muchas cosas y encantado de las próximas sesiones también empezar a profundizar un poco más en arquitectura, en analítica, en inteligencia de negocios, en ciencia de datos, en gobierno. Bueno, como lo vieron, hay mucha tela por cortar aquí. Y también encantado de si en algún punto en sus respectivas empresas tienen alguna necesidad en la que les podamos ayudar, también con el mayor de los gustos. Perfecto. Bueno, ingeniero, ahí lo tienen entonces. Nuevamente les agradecemos a ustedes los participantes, al ingeniero Julián por estos aportes y seguirlos invitando a que nos acompañen.
Ya al final de la actividad van a estar recibiendo los asistentes una evaluación. Les agradecemos por favor diligenciarla y compartirla. Feliz resto de tarde y los esperamos en próximas actividades. Muchas gracias. Gracias a todos.